Bueno, la vez pasada platicábamos un poquito de por cómo se plantea el banquete en sí, los dos primeros discursos, el primero que es el de Fedro, analizamos que se introduce ahí el problema ontológico que existe en Platón, eh, de los dos mundos, el mundo inteligible y el mundo de las ideas, y el otro problema que se plantea es si Eros nada más corresponde a la sexualidad, que es lo que se plantea en el discurso de Pausanias. Bueno, y el problema de si Eros es un dios, entonces no hay comunicación entre el mundo inteligible, el mundo de las ideas, y el mundo sensible. Y les decía bueno, a grandes rasgos, eso fue más o menos lo que vimos la semana pasada. Y les decía a grandes rasgos eh, que se suponía que íbamos a ver la semana pasada el de Iritzimaco, pero por todos los problemas técnicos y demás que hubo, les comentaba, bueno, creo que nada más le comenté a Luis, creo que también a Chuy, este, ya no va a haber problemas respecto a Zoom. Eh, la cinta que ven que me pegué aquí es para que se alcance a tener pegado lo más posible el micrófono. Y, eh, perdón. Y entonces, en teoría ya no debemos de tener los problemas que existían. Vamos a ver hoy dos discursos, el de Riximaco, que plantea una forma mmm, en gran medida presocrática de ver a Eros, y el discurso de Aristófanes, que ya entraríamos directamente o de lleno a lo que ya sería mmm, las relaciones que pueden existir, bueno, las relaciones que existen más bien entre el discurso platónico de la erótica y el discurso erótico del psicoanálisis. Entonces, bueno, déjenme, me abro mi guión. Mm, Bueno, si recuerdan, hay un pasaje medio chistosón ahí antes de que empiece a hablar de Diximaco, y el punto es que como estaban acomodados los comensales, le tocaba el turno a Aristófanes. No sé si alguien sí tuvo la oportunidad de leer los discursos o esta parte del banquete. Eh, mm, y hay un problema ahí que Aristófanes le ataca un hipo y cede su lugar a Erixímaco, y además Erixímaco, al ser médico, le dice que cómo se cure el hipo. Ahí está. Entonces, la verdad, yo no sé por qué eso causa tanta intriga en los investigadores, en los académicos, porque ahí de verdad hay una infinidad de literatura. Para quien haya tenido la oportunidad de leer el, el banquete, no sé si recordarán que es larguísimo lo que se dice de las investigaciones que hay. Yo preferiría no ahondar tanto en ello, se me hace un poco fértil el ahondar en ello. Sin embargo, pues a grandes rasgos les puedo decir que hay desde quien dice que Aristófanes es de los culpables de la muerte de Sócrates, es de los que más lo acusaba y demás. Entonces, eh, dicen que Platón de alguna forma trató de burlarse de Aristófanes. Otros dicen que bueno, y entre ellos también Lacan dice, hay un juego de palabras que dice algo así como que Pausanias hizo una pausa. Y eso creo que es un isofismo, isoforma, algo por el estilo. Este, y, y dice Lacan que, que hay como 16 líneas en las que se repite constantemente la palabra pausa. Dice que es una forma en la que Aristófanes estaba tratando de reír de todo lo que había dicho Pausanias, porque era una estupidez. También se me hace un poquito rebuscado lo que dice Lacan. Y Giovanni Reale, que se me hace la menos un poquito más acertada. Yo insisto que este problema del hipo es medio banal, ¿no? Pero lo que dice al respecto
Giovanni Reales, hay que recordar que el banquete, creo que esto no lo mencioné en la primera sesión, se realiza porque hay un concurso de poetas trágicos y el ganador es Agatón. Entonces, este, un día anterior al banquete hay otra fiesta de Agatón, pero como más formal, en donde discuten. Bueno, hay un otro banquete donde van nada más los amigos de Agatón. Y este segundo banquete, al principio de la obra hasta se dice, no, pues hay que pararle a la bebida, cada quien que tome como se le dé su gana. Al parecer había como una costumbre de que alguien mandaba en la bebida y todos tenían que beber, en tanto el líder de la bebida bebía, valga la redundancia. El punto es, entonces Giovanni Reale dice que lo que se está discutiendo alrededor del banquete es el problema de quién puede hablar más propiamente de Eros. Si los poetas, los médicos, en este caso Eryximachus, los sofistas, Pausanias, este, o los filósofos. Entonces lo que propone Giovanni Reale es que ese hipo es para cambiar mm, como para invertir los papeles y hacer que hable el poeta cómico, que es Aristófanes, después del poeta trágico, que es Agatón. Para terminar, hablando Sócrates, que se presenta como el poeta, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué les digo que como el poeta? Al final de la obra hay un pasaje, para quien ya haya tenido la oportunidad de leer el banquete, que dice algo más o menos así como que Sócrates le hizo admitir a Agatón y Aristófanes de que el verdadero poeta no nada más escribía tragedias, sino que el trágico tenía la capacidad de escribir comedias. Creo que esto un poquito lo mencioné en la sesión pasada, que para dar cuenta de la experiencia de Eros se necesitaba dar la experiencia tanto trágica como cómica. Y les decía al respecto que la comedia narraba como la vida diaria humana y la tragedia como que como esos hechos heroicos, trágicos, valga la redundancia ahí. Entonces, ya después de todo ese pasaje del hipo, se presenta Eryximachus y empieza a hablar. Y Eryximachus presenta también un Eros doble, pero no lo presenta como en choque con, vaya, no presenta los dos Eros en choque como los presentaba Pausanias, que solo había un Eros bueno y que a ese se le debía de apostar. Eh, Pau, Eryximachus apuesta más a hacer una cita a Heráclito y dice algo así como eh, que de las discordancias se hace una concordancia. Entonces, eh, déjenme ver si lo puedo encontrar rápido. Mm, Bueno, creo que eso no lo tengo en mi guión, pero es una cita de Heráclito. El problema es que esa cita de Heráclito, vaya, Eryximachus, perdón, la saca totalmente de contexto. No es propiamente lo que Heráclito quería decir. Entonces, recapitulemos rápido eso. Eryximachus es un médico y va a hablar desde la medicina. De hecho, hay como dos veces en donde dice, yo voy a hablar desde mi arte porque desde mi arte es donde el dios Eros se me ha aparecido y me ha mostrado cómo es la erótica. Y muestra dos grandes características. La primera es que tiene una omnipotencia y por esa omnipotencia es que proporciona la mayor felicidad y hace que todos estemos en contactos con todos. La vez pasada que les mencionaba de que Fedro introduce el problema de si Eros es un dios, se me olvidó esto un poquito de largo, que no solamente es un dios omnipotente. Y al ser un dios omnipotente, vaya, el amor es capaz, vaya, el amor lo puede todo, como se dice. Eh, Cada quien se podrá remitir a sus experiencias para saber que el amor no lo puede todo, desde luego. Este, bueno, es un dios omnipotente
y es el que proporciona la mayor felicidad. Les decía, Eryximachus muestra a dos musas. La primera de ellas es Urania, que es el Eros hermoso, el celeste, como él lo denomina, y la segunda es Polimnia, que es la vulgar, es la del pueblo, es la encargada del placer. Les recuerdo algo que les mencionaba la sesión pasada. Es un banquete literalmente de aristócratas, como si ahorita se juntaran, no sé, los políticos del PAN y los del PRI y los del Morena y todos los que quieran meter ahí, con los del Canal 10, pero en vez de estar hablando de sus tranzas, se ponen a hablar de ellos. Eh, y dice lo que les mencionaba, que no es forzosamente un choque de si es Urania o es Polimnia, a cuál Eros este, hay que seguir, sino que es una consonancia, es un acuerdo al que se llega entre los dos, y para eso muestra el papel de 6 artes. La primera es la medicina, que les digo, Eryximachus es un médico y es de donde está hablando. El segundo es la gimnasia, el tercero es la agricultura, la música, la astronomía y la mántica. La mántica, bueno, yo lo comento porque yo no tenía la menor idea de lo que significaba mántica. Mántica es el arte adivinatorio, pero a diferencia de la adivinación que se hace hoy en día, chamánica, el arte adivinatorio de los griegos era, yo voy al templo de Delfos, voy y hablo con el oráculo, y yo no le pregunto, oráculo, debo de conectarme hoy al seminario, y el oráculo me va a decir sí o no. Eso no era lo que hacía el oráculo ante esas preguntas no respondía, sino el oráculo respondía ante las preguntas de si yo me conecto al seminario, eso me traerá bienes de los dioses. Entonces el oráculo ya decía, te puede traer bienes de los dioses si haces eso o no haces eso. Era más en un sentido de consejo, la, la mántica griega. Por eso les digo, a mí me agrada más para referirme al arte adivinatorio griego, la palabra mántica, que la palabra adivinación. Eh, y en todas estas, vamos a dejar un poquito de lado la astronomía y la mántica, las últimas dos, la medicina, la gimnasia, la agricultura y la música. Lo que se trata es de que existe un experto. En el caso de la medicina es el médico, en el caso de la gimnasia es el entrenador, en el caso de la agricultura es el campesino, en el caso de la música, el propio músico. Eh, Hay un experto, que les digo, dependiendo de qué papel, que es el encargado de infundir el amor bello, o sea, el Eros celeste, el Eros el Eros de la musa de Urania, y eliminar al Eros de Polimnia, si mal no recuerdo, o hacerlos entrar en una concordancia. Entonces, hay una definición en la edición de Gredos del Banquete, dice algo así como, déjenme, aquí la tengo. Ah, dice, um, dice el eros bueno, el médico sabe infundir eros bueno en los cuerpos, convirtiendo en amigos a las partes enemigas. Eh, a este punto, Lacan traduce de distinta manera y dice que, bueno, de hecho hasta hace una traducción mejor, porque dice que el papel del médico es manipular las eróticas del cuerpo, manipular las eróticas del cuerpo. Y a mí me pareció muy bonito esto, por eso se los comparto. Dice Lacan, esa es la mejor definición que alguien puede dar sobre lo que significa, sobre lo que es el psicoanálisis, sin fundir las eróticas eh, del cuerpo. Eh, entonces, ¿de qué se trataba este Eros? De llegar a una concordancia en el Eros que existía en todos los cuerpos, tanto el Eros celeste como el Eros vulgar, y hacer que concordaran entre sí. A esto tal vez la música pueda resultar un ejemplo más claro, ¿no? Dice algo Eryximachus que me permite leer y que a mí me gusta mucho, la verdad. Dice, la armonía ciertamente es una consonancia y la consonancia es un acuerdo, pero un acuerdo a partir de cosas discordantes. Es imposible que existan mientras sean discordantes.
y a su vez lo que es discordante y no concuerda es imposible que armonice. Es decir, es una concordancia a partir de dos discordancias, pero una concordancia en donde las discordancias dejan de ser discordantes, o sea, pierden parte de su ser para comenzar a ser consonancia. Después de, espero se haya entendido un poquito lo que les intento transmitir con ese, uh, ¿cómo se llaman estas cosas? Trabalenguas, gracias. Con ese trabalenguas. Entonces, mmm, dice ya para cerrar el discurso de Eriximaco, que me parece que no hay bastantes cosas que hacer, decir, perdón, dice algo, ya se entra de lleno a la mántica. Y aquí es donde se puede empezar a ver hacia dónde va a apuntar el discurso de Aristófanes. Porque va a decir que la astronomía, en el, concretamente en su discurso hace referencia a fenómenos meteorológicos, pero los fenómenos meteorológicos se entendían primero desde la mántica y desde la astronomía en el mundo griego. Entonces dice que es parte de esta tarea de los hombres honrar al Eros hermoso, al Eros celeste, a Urania, para hacer que haya como buena temporada en referente a los fenómenos meteorológicos. De lo contrario, si se honra al Eros malo, entonces va a haber mucha destrucción y se va a causar gran daño. Si se fijan como que hay una contradicción respecto a lo que dice Eriximaco, que dice al principio, no se trata de a cuál adorar y a cuál no, sino que dice, y así se va durante gran parte de su discurso, y al final dice, no, pero respecto a la astronomía, sí hay que adorar al Eros celeste y no hay que adorar a la musa de Polimnia. Entonces, si se fijan, yo esto lo pensaba hace no mucho, como que esto, y yo debo admitir que a mí el discurso de Eriximaco era de mis favoritos, este, como que se muestra lo que hoy podríamos conocer como el amor tóxico y el amor medicinal, ¿no? Como que una forma como de tratar de normar lo que sí es el amor y lo que no es el amor. Y me parece que no solo surge con problema aquí en Eriximaco, sino también en Pausanias, sino también en el Fedro, y por eso los quería englobar en los tres. Era mi intención la sesión pasada, englobar los tres pasados para compartirles precisamente eso, que se muestra a Eros como, primero que hay un amor bueno y un amor malo, ¿no? Hace poquito, este, decía el maestro Rodallegas algo que a mí me gustó mucho y decía que se encontraba leyendo algo donde decía que la idea que tuviéramos de perversión era la idea que teníamos del psicoanálisis. Y conforme fue avanzando un poco la lectura, yo le proponía, y a mí me parece que también puede leerse así, que la idea que tengamos respecto al amor, a la erótica, también va a depender mucho de la idea que tengamos del psicoanálisis. Porque me parece que si la tenemos muy moralizada, en tanto esto sí es amor, en tanto el amor cura, el amor te hace crecer, el amor solo es ciertas prácticas que luego se suelen enmarcar, este, me parece que hace que se pierda bastante de la experiencia de lo que a lo que apunta realmente el amor, que no es precisamente o lo que señala, señala primero Freud y a lo largo muchos psicoanalistas, que es precisamente que en el amor, primero, no se puede tratar de moralidad y segundo, que prácticas que en algún momento pueden parecer medio locochonas, pues hablan precisamente de que para el sujeto eso es el amor. Les pongo el ejemplo que platicábamos ahí con el maestro Rodallegas, decía algo así como, regularmente las prácticas del perverso se suelen ver como este sujeto no siente, ¿no? Este sujeto este, es un
Es un perverso, vaya, en toda la extensión moral de la palabra. Sin embargo, el perverso, cuando pierde a ese sujeto sobre el que van todas sus prácticas perversas, el perverso, vaya, siente el duelo de la pérdida. Ojo, no estoy hablando de, ay, pobrecito del perverso, hay que, este, mm, hay que condolecernos de él, hay que darle sus palmaditas en la espalda. Lo que trato de hacerles ver es esta cuestión de que lo que se enmarca en los tres primeros discursos es el amor lo puede todo, el amor es un Dios omnipotente, el amor es el amado. Les voy a escribir aquí porque me parece que igual la vez pasada las palabras no se veían. El amor es cero menos, el amado. El amor es cero menos en tanto es un ser perfecto, en tanto es un ser, en tanto es un ser circular. Y con eso del ser circular me gustaría adentrarnos ya en lo que precisamente mmm, va a plantear Aristófanes. Bueno, antes de entrar a eso, me gustaría escuchar, pues no sé, qué opinan de este discurso de Eryximachus, si es que hay opiniones, no sé, qué opinan, qué piensan. ¿No? ¿Nadie piensa nada? Bueno, voy a compartir pantalla. Antes de adentrarnos en este discurso de Aristófanes, me gustaría que leyéramos una pequeña parte del poema del poema de Empédocles, de los calificados presocráticos. Les comparto rápidamente. Todas las vacaciones yo he estado admirado con este filósofo presocrático Empédocles. Todo empezó porque leyendo el seminario 8 de Lacan, Lacan dice que Freud se adentra en la pulsión de muerte a partir de Empédocles. Y yo empecé maravillado y dije, voy a buscar más al respecto. Después me encontré en Análisis terminable e interminable de Freud, que Freud dice que precisamente lo que propone respecto a las pulsiones, referente a que no hay dos pulsiones, una pulsión de vida y una pulsión de muerte, sino que es una sola pulsión y que podríamos decir que de ahí se divide en dos, que sería la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y que dice que eso totalmente lo rescata de Empédocles. Entonces, eh, después me encuentro con que Platón, antes de ser discípulo de Sócrates, es, es discípulo de Cratilo, y Cratilo le enseña primero la doctrina de Heráclito y la doctrina de Empédocles. Y después va con una lectura del discurso de Aristófanes, me encuentro con otras cosas que les quiero compartir al respecto. Y sobre lo que ya les digo, vamos a entrar propiamente a esta palabra de menos y a lo que ya es propiamente en donde empiezan esos pues, contactos, o lo que rescata bastante Freud de, del, del diálogo del banquete. Entonces les voy a compartir pantalla. Me agradaría que alguien me ayudara a leer. Que alguien me ayudara a leer esa parte para poder tomar agua. Me dicen cuando ya se esté compartiendo. ¿Sí? ¿Ya se ve? ¿No se ve? Ya. A ver, alguien que pudiera ayudarme a leer esta pequeña parte y otros 3 o 4 versos. Es un poema, ¿eh? Nada falta en el mundo en parte alguna, nada sobra en ninguna, que igual nació por todas, y nació cual esfera infinita, bien redonda y pulida. De circular soledad la esfera goza, mientras amistad domina, soledad tanta. Mm,
que ni alcanza a distinguirse en ideas, que ni alcanza a distinguirse en ideas del sol las voces, las veloces flechas, mas la discordia pone aparte lo leve y aparte todo lo pesado, tan aparente todo. Hay otra parte que no la puse aquí y que me voy a permitir leerles rápidamente. Ah, tan aparte todo, que ni siquiera llegan a mostrarse del sol la idea deslumbrante, ni el mar, ni el cuerpo de la hirsurta tierra. Todo estaba enemistado, de amor falto y de mezcla. Así se estaba firme, cubierta del compacto cutis de la armonía, la esfera bien pulida, de circular soledad en el goce. Quisiera recalcar este último verso, de circular soledad en el goce. Mas después inmediatamente de gran discordia en los miembros se aitará, y de honor se subiera a la cima una vez cumplido el tiempo que según amplio juramento les llega al termo. Retemblaron por modo continuo y extremado de Dios los miembros todos. Entonces, vaya, ¿a qué viene todo esto? Si recuerdan, de lo primero que nos habla Aristófanes en en su discurso referente a Eros, es que existía una raza antigua que se dividía en tres sexos, ¿no? El primero era el que era todo totalmente masculino, el segundo era femenino y un tercero que era el andrógino, del que participaban tanto lo femenino como lo masculino. Y hace la descripción de cómo eran estos tres, cómo eran estos tres seres. Dice, lo primero es que tenían cuatro manos, el mismo número de pies que de manos, dos rostros iguales sobre un cuello circular, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero recalcar es que es una forma de esfera. Una forma de esfera, eh, Lacan pone la imagen de que dice, son como cuando entran los dos payasos y se agarran, eh, vaya, no sé cómo explicarlo, que se ponen, uno tiene las piernas aquí y empiezan a dar vueltas. Y empiezan a dar vueltas así sobre las piernas de los otros. No sé si alguien sí haya visto payasos de ese estilo entrando. Yo la verdad no, Lacan pone el ejemplo, pero me lo puedo imaginar. Y pensando y repensando, yo recordaba que en algún lado yo había visto esto de Platón referente a una esfera, hasta que recordé que era en el diálogo del Timeo, donde dice Platón, me permito leer rápidamente, dice, le dio una figura conveniente y adecuada, la figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí todos los seres vivos. Debiera ser la que incluye todas las figuras. Por lo tanto, construyó esférico, con la misma distancia del centro a los extremos en todas partes, circular, la más perfecta y semejante a sí misma de todas las figuras, porque consideró muchísimo más bello lo semejante que lo disímil. Por múltiples razones, culminó sobralizando toda la superficie externa del universo. Y insisto, quiero recalcar esto que voy a leer. Pues no necesitaba ojos, ya que no había dejado nada visible en el exterior, ni oídos, porque no había nada que se pudiera oír. Como no estaba rodeado de aire, no necesitaba respiración, ni le hacía falta ningún órgano por el que recibir alimentos, ni para expulsar luego la alimentación ya digerida. Es decir, la esfera en sí mismo contenía eh, todo por lo que todo por lo que vivir. A este respecto, me acabo de dar cuenta que aquí en compartir pantalla hay la función de pizarra. Y a este respecto les quiero compartir algo que, a ver, permítanme tantito, la constitución del sujeto psíquico, vamos a ir como por partes. La libertad que está. Gracias. La constitución del sujeto psíquico, yo solamente le he visto mmm, como este esquema, no sé si realmente se puede decir que es un esquema, al maestro Antonio Bello, yo no sé si realmente
se remite a alguna otra parte, pero es donde existía un otro, es decir, quien hace la figura, el demiurgo, en el caso del Timeo, en Zeus, en el caso del banquete, una figura totalmente, un otro, sin falta. Y el sujeto, la esfera, bien pulida, llena de goce, como lo decía el poema de... Regularmente no escribo tan feo, ¿eh? Como decía el poema de Empédocles, como dicen los lacanianos, o como dice Freud en Introducción al Narcisismo, no lo voy a decir para que haya así como como tensión de que hoy estoy escribiendo. Del autoerotismo. Recalco, hay un otro sin falla, sin falta, que crea al sujeto, también sin falla, sin falta. ¿Por qué? Porque en la esfera está todo, es todo perfecto, es todo, como decía en el diálogo del Timeo, no necesita ni siquiera de órganos porque ni siquiera hay aire al que respirar. No necesita de orejas porque no hay nada que escuchar de fuera, no hay nada que le interese que venga de fuera. El sujeto se basta a sí mismo. Lo que también Lacan llega a explicitar en el grafo del deseo, que es que el sujeto tiene a su objeto a la mano. Por eso titulaba esta sesión, que en un principio solamente íbamos a hablar de Aristófanes, la entrada del sujeto mítico. Ahora, ¿qué tiene que ver la esfera en el mundo griego? La esfera en el mundo griego, los griegos veían a los planetas y eran esferas perfectas para ellos. Esos planetas solo tenían un movimiento posible, o como los griegos lo entendían, el único movimiento posible, y era un movimiento completamente circular. Pues sabemos que los planetas ni son totalmente circulares, ni hacen movimientos circulares, sino elipses. Pero vaya, la fascinación por la esfera, en el diálogo, el traductor Marcos Martínez no lo traduce como esfera, lo traduce como círculo, pero me parece que traducirlo como círculo es erróneo porque la palabra en griego es esfairos. No sé por qué le dio por traducir por círculo. Entonces, hay que recordar que para Freud, lo recalca infinidad de obras, compendio de psicoanálisis, en Los instintos y sus destinos, o Las pulsiones y sus destinos, cada quien elija la traducción que le guste. Lo repite también en Análisis terminable e interminable, lo repite en 3 ensayos para una teoría psicosexual, lo repite más allá del principio del placer, lo repite en Psicología de masas, que Eros es en tanto que la pulsión de Eros es la que todo lo une. Y por eso les leía bueno, Liz me ayudaba un poco a leerles el poema de Empédocles, que la finalidad del poema de Empédocles era mostrar que la esfera estaba completa en sí misma porque no carecía de amor, porque era el amor, perdón, ¿no? ¿No hay porque en la esfera no le faltaba el amor. A grandes rasgos, lo que Empédocles propone es que el universo se rige por dos, igual que la mitología de Freud, ¿no? Que se rige por dos. Eh, en Empédocles es la filia y el nectis, lo que se traducía, lo que traducía Juan David García Vaca
como amistad y discordia, y a veces hace el intercambio de amistad y amor. Entonces, ¿por qué de hecho, cuando Lacan habla del grafo del deseo de esta parte, dice, este es el sujeto mítico, donde el sujeto se encuentra con su objeto directamente, donde no hay necesidad de un intermedio, donde en ese verso que les hacía recalco, la esfera goza de sí misma, ¿no? Donde hay un otro, el demiurgo, el creador en el Timeo, Zeus en el banquete, sin falla, y que hace al sujeto sin falla, que es a lo que llevaría una completitud del amor, a la unión de todas las cosas, como les digo, que repite Freud a lo largo de su obra. Bueno, no sé, este, no sé, no sé cómo vean hasta aquí, antes de seguir avanzando un poquito en el discurso de Aristófanes. Esta primera parte donde les digo, Aristófanes lo que está mostrando en ese ser esférico es un ser, el ser mítico del que nos habla Empédocles, del que también nos habla Platón en el Timeo, y de ese primer momento en que Lacan muestra esto es el sujeto mítico, porque eso no existe realmente. No hay un sujeto que se encuentre directo con su, este, que se encuentre con su objeto directamente, porque siempre va a estar mediado por el lenguaje. Porque la pulsión, vaya, lo que les mostraba en ese triangulito abierto, la línea y el punto, es si el instinto se encontrara con su objeto rápidamente. Pero sabemos que el instinto choca con la pulsión, y la pulsión, ¿qué es? El lenguaje. Entonces va a ser todo el rodeo que va a hacer Lacan, que hace Lacan en el grafo del deseo, todo el rodeo que tiene que hacer el sujeto. Bueno, ahora sí, no sé, me agradaría escuchar comentarios respecto a esta primera parte del discurso de Aristófanes, si es que hay comentarios o hay dudas sobre todo. No, les diría que me movieran aunque sea la cabeza así de no, pero no estoy viendo a nadie. Bueno, como al parecer no hay comentarios, vamos a seguir avanzando un poquito en lo que nos sigue contando Aristófanes respecto al sujeto mítico, y que me parece que es lo que varios psicoanalistas muestran como la constitución de un sujeto, bueno, pues sí, de un sujeto, de la psique de un sujeto. Bueno, ya después de toda de esta esfera, de esta, dice que estos seres conspiran contra Zeus, y entonces Zeus toma la decisión de partirlos por la mitad, para condenarlos a que cada quien busque su mitad. A este respecto, Aristófanes dice algo, a mí me parece bastante bello. Debo admitir que yo estaba hace no mucho peleado con el discurso de Aristófanes, y ya también hace muchísimo menos tiempo le he encontrado, creo yo, el hilo negro al discurso de Aristófanes. Dice Aristófanes que después de que son cortados, son como los leguados. No sé si ustedes conocen esos pescados. Son esos que están súper delgados y que, de hecho, si los ven de lado, parece que están viendo como un papel. Este, que solamente se les ve un ojo. Son seres completos, pero que si uno los ve de frente, parecen incompletos. Dice Aristófanes, lo que les quería compartir, que les digo que me parece muy bello, este, que están condenados esos seres a desear, pero a desear algo que ni siquiera pueden, no recuerdo cuál es
Dice, es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y, y lo insinúa enigmáticamente. Bueno, la verdad es que a mí la frase me parece muy, muy bonita porque creo que explicita esa parte cuando ya sucede. Dejen para continuar con con esta parte. Ah, qué genial, no se borró. Donde ahora se va a mostrar que el otro sí tiene falla, que el otro no es omnipotente. Utilizo la A para que no esté adentrado ni yo creo que esté adentrado en Lacan, pero la A significa otro en francés. Luis nos podrá decir más de esto. Es autre, no tengo la menor idea de cómo se pronuncia. Y la S, pues creo que es evidente que es sujeto. Bueno, les decía, esta parte donde ese sujeto esférico va e intenta derrocar a los dioses se muestran en falta ante que no saben, y tal cual lo dice Aristófanes, no saben qué hacer con esos seres que les plantan cara y lo que deciden es cortarlos, partirlos a la mitad. A este respecto, Lacan rescata algo que la verdad yo no me había dado cuenta en las 21.000 lecturas que le eché al banquete, y es que Aristófanes pone el ejemplo eh, que dice, los divide tal cual dividieron los espartanos a cierta ciudad griega, no recuerdo ahorita el nombre, en donde la estrategia militar era o sea, literalmente hacer un corte en la ciudad para separar a los pobladores y poder vencerlos más fácil. Eh, entonces eso es lo que hacen los dioses y es lo que presenta un sujeto, el sujeto tachado, y de esa operación resulta en un primer momento que hay un resto, ¿no? Es el objeto A. ¿Y mm, cuál es si para quien lo haya leído tenga el recuerdo de qué es lo que hace los sujetos, es que se dejan morir, literalmente, se entregan eh, no lo dice tal cual Aristófanes ahí, pero dice, se entregan al miedo a la soledad, entonces se abrazan a los, su otra mitad y perecen de hambre. Entonces, de esa primera parte, uh, bueno, no sé. Bueno, esto va a ser angustia para no borrar esa otra parte. Se entregan. Ah, ya encontré el borrador. Este. Híjole, y ahora. Mm, se entregan esos. Se entregan los sujetos a la angustia y prefieren morir abrazados en un primer momento. Sé que es la decisión que toma. Que es la decisión que toma Zeus. Dice. Les da una total. Vaya, dice que les dan lástima a los dioses el observar cómo empiezan a perecer estos sujetos y lo, la decisión que toma Zeus es cuando eran una esfera, los órganos sexuales terminan en la parte posterior, entonces al momento de hacer el corte, los órganos sexuales siguen en la parte posterior. Entonces la decisión que toma Zeus es poner al frente los órganos sexuales para que puedan procrear en dado caso que la otra mitad fuera un hombre o una mujer, o puedan obtener placer si la otra mitad de ese sujeto esférico era una mujer o era un hombre. Me parece aquí también bastante interesante que lo que se muestre
como la satisfacción. Es que no quiero utilizar la palabra satisfacción, pero no encuentro en este momento otra, que lo que se ponga en un primer plano es que el amor, en el discurso de Aristófanes, está regulado por la función, este, por la función sexual, por por el juego de los órganos sexuales. Y la verdad es que también me impresiona bastante que esto aparezca en un diálogo de Sócrates, que el amor tenga su fundamento en tanto sea la función sexual, sea la función corporal. Este, entonces, lo que nos muestra Aristófanes a final de cuentas en todo su discurso es que Eros es precisamente, en el discurso de Aristófanes, eh, el, el dios que va a ayudar a retornar a ese sujeto mítico, que va, que en un primer momento, sin lo que a continuación les quiero compartir, parece que es como que como si esta falta que les dibujaba hace un momento, ese sujeto tachado, pudiese borrarse a través de la función del amor. Sin embargo, bueno, y de hecho es así, porque precisamente hay algo sobre lo que está muy vertida la investigación platónica últimamente, y es respecto a esa primera cita que les leía recién al comienzo del seminario, que les leía y les decía que para Platón no hay nada realmente que se pueda denominar como la filosofía platónica propiamente dicha. Entonces, Giovanni Reale apunta a que a esa figura mítica, a esa esfera, que también les comentaba, se habla en el Timeo, es ese uno que Platón enseñaba solamente oralmente, un uno así, así con mayúscula. Es el uno de Platón. Y que la diada, o el dos, precisamente, era para Platón todo lo que representaba lo malo. A este respecto dice Lacan, me parece bastante cierto, o sea, utiliza una palabra en alemán, pero viene a representar, ese es como el fantasma que se crea, no el fantasma propiamente dicho en lacaniano, sino es una figura fantasmagórica de lo que se crea Platón respecto a cómo es el mundo. Vaya, lo que plantea Platón es que efectivamente se puede retornar a ese sujeto mítico y que en gran medida tiene que ver. En el banquete pone que se regresa a ese sujeto mítico mediante el amor, y en el Timeo es son las matemáticas las que nos ayudan a, a retornar a ese sujeto mítico. Si recuerdan la sesión pasada les decía que Platón cometía varios errores respecto a Platón, y este es el que, bueno, y que me parece más, por el que les digo que comete varios errores, y el que me parece a mí más grosero, es que dice que Aristófanes es una forma en que Platón se está riendo de sí mismo de lo que propone en el Timeo. Sin embargo, el Timeo es posterior, unos 20 años, creo, no recuerdo exactamente la fecha, posterior al banquete. Entonces Platón ni se está riendo propiamente de sí mismo, eh, sino que además es lo que compartía Platón. Me parece que Lacan cae en ese error de tratar de defender a toda costa a Platón, porque también dice algo así como que lo que Platón propone en la República no es lo que Platón propiamente pensaba. Y yo también quisiera creer eso, que Platón no cree en lo que propone en la República. Desafortunadamente parece que es bastante de lo que creía, por lo que podemos deducir en lo que les comento que es la carta 7 y la carta 8. Eh, pues es básicamente
esta parte donde nos quedaríamos en un primer momento, donde estaba tapando la computadora aquí como si ustedes estuvieran viendo lo mismo que yo. En este primer piso, donde el otro es un sujeto sin falla, donde el propio sujeto está encerrado en su esfera, donde no le falta amor, donde no hay falla, donde se encuentra con ese autoerotismo en Freud, lo que podríamos decir goce, que lo dice Empédocles y lo dice Lacan, donde el sujeto no necesita de otro, no hay un deseo de otro porque todo lo tiene en sí mismo. Donde también les ponía esta pequeña figura que utiliza Lacan para demostrar que el sujeto mítico se encontraría directamente con su objeto, y que es precisamente, nos muestra también Aristófanes, es ese corte también, desde luego mítico, donde se introduce en Freud lo que llamaríamos la pulsión, o en Lacan lo que se llamaría el lenguaje, que hace el corte en el sujeto. Ojo, no estoy diciendo que la pulsión y el lenguaje sean lo mismo, pero vaya, la pulsión hace ese corte, el lenguaje hace ese corte, primero en el otro, entonces el sujeto se siente también en falta, y lo primero que hace el sujeto frente a ese resto que sobra es la angustia, que se va a expresar con la fobia, bueno, el objeto fóbico, mejor dicho, o el objeto fetiche. El objeto fetiche del perverso o del neurótico. Bueno, insisto, no escribo tan feo regularmente. Y inclusive podríamos ir un poquito más lejos, que precisamente en este primer piso, no sé si se ve el lápiz, porque yo estoy haciendo apuntes pero no sé si ustedes también lo ven. En este primer piso, donde el otro y el sujeto son completos, es precisamente donde se colocaría el psicótico. Y en este segundo piso es donde se podrían colocar las neurosis de transferencia. Le hace el obsesivo, el histérico. Pero bueno, no sé, eso es lo que les compartiría por hoy. Parece que terminamos bastante temprano, pero sobre todo porque a lo largo de estos 3 discursos y medio, lo que se nos presenta es la figura del eromenos, del amado, representado en ese sujeto esférico, en tanto Eros es un dios omnipotente que todo lo puede, igual que el sujeto esférico, que no necesita nada de fuera. Por eso yo insistía sobre que Fedro no está explicitando precisamente lo que es el erotismo. O sea, sí, pero está representando lo que es el sujeto amado, lo que es el eromenos, lo que, vaya, desde lo que se trabaja en psicoanálisis hacia lo que se apunta, que será, se los voy a escribir aquí, el erastes, el amado. Porque el sujeto llega con la angustia, como se les mencionaba, de que el otro está en falta, de que él también está en falta, y entonces ahí lo primero que se presenta es la angustia, y el sujeto se la va a pasar con esa angustia tratando de encontrar ese objeto que él cree que le va a dar esa satisfacción total. ¿Y qué va a encontrar? Lo que Aristófanes nos dice que encuentra el sujeto esférico, la muerte. Lo que va a encontrar precisamente es eso, la muerte por estar tratando de encontrarse con eso que haga como de tapón en la falta. Vaya, que elimine la falta. Pero es precisamente llevar lo que les decía, que de lo que, entre otras muchas cosas desde luego, pero de lo que podríamos decir que se trata el psicoanálisis, es de llevar al sujeto, del eromenos, de ser un sujeto amado a ser un sujeto amante. Es lo que muchas veces se hace en lo que Lacan denomina la psicología general,
que es tratar de darle al sujeto como remedios así de, mira, esto te quita la falta. Es precisamente también lo que hace el mercado, ¿no? Un discurso perverso en donde le dicen, no, mira, lo que a ti te falta es precisamente esta lapicera. Si tú tienes esta lapicera, te vas a sentir como ese sujeto esférico, podríamos decir en este momento. Es precisamente a lo que apuntan muchas teorías en psicología, pero a lo que no apunta el psicoanálisis, porque en psicoanálisis no se trata de negar esa falta, no se trata de hacer el sujeto un sujeto esférico, no se trata de hacerlo una esfera. A este respecto, les podría decir que de lo que se trata en psicoanálisis es de pasar, supongamos que esa es una esfera perfecta, semejante a sí misma en todo lo perfecto, en todo aspecto posible, sino de pasar a un sujeto sin forma. Ojo, el cuerpo no es sin forma, lógicamente, sino que no aspire a esa esfera, que no aspire a presentarse como el amado. Ya nos estamos acercando a lo que yo creo que es el punto culmen del, bueno, desde luego es el punto culmen, pero respecto a lo que se trata del erotismo, tanto en Platón como en Freud, como en Lacan. Porque también hay, recuerdo mucho estas escuelas psicoanalíticas inglesas y americanas que precisamente tratan de apuntar a que el final del análisis es presentar un sujeto esférico. Hay una frase que a mí me encanta bastante de Lacan, que si mal no recuerdo aparece en el seminario 1 y que dice, el final del análisis se da cuando el sujeto retorna a ese síntoma que parecía que ya no existía y que se da cuenta que se las va a tener que ver el resto de su vida con ese síntoma, que no hay salida de eso. Pero el que no haya salida de eso no quiere decir que se tenga que estar viviendo en la angustia, ni tampoco en la obsesión de retornar a ese sujeto esférico. Pero bueno, a mí les digo, este esquema que les presentaba de varios pisos, aún falta el último, que es precisamente a donde va a apuntar el amante, a donde va a apuntar el final de análisis y a donde en cierto grado apunta también Platón en el banquete. Pero eso ya lo veremos la siguiente sesión con el discurso de, bueno, con un pequeño intermedio del discurso de Agatón, que precisamente es ese sujeto que trata de retornar a la esfera, y el discurso de Sócrates que dice, es que no es para allá para donde se tiene que apuntar, no es para la esfera, no es para el encontrarnos directamente con el objeto, sino es a saber, como les comentaba esta frase de Lacan, que esa falta siempre va a estar presente ahí. Pero bueno, me gustaría escuchar, no sé, me parece sobre todo el discurso de Aristófanes es bastante claro, tanto presenta un pensar por imágenes, una reflexión por imágenes, eh, de lo que es ese sujeto mítico, de lo que es a lo que bastantes terapéuticas, el coaching, el mercado propiamente dicho, a lo que apuntan también muchas veces los gobernantes, a lo que apuntan terapéuticas como el cuarto y el quinto paso, a lo que apunta precisamente, eh, bueno, otro tipo de corrientes psicológicas. No sé qué opinan de esto, compañeros. No sé qué piensen. Si no les guste, crean que no va por ahí realmente el banquete. O sea, me agradaría escucharlos. Yo tengo una duda, Horacio. Échela, Michuy, échela. No sé si tenga que ver, pero ahorita me vino sobre cómo entiendo ahí más o menos el asunto del psicoanálisis. Ajá,
este, hacia dónde debería apuntar y todo este rollo. Ujú. ¿Ahí crees tú que esa misma tirada se pueda lograr mediante otras prácticas, eh, otros marcos teóricos o otras creencias? ¿Qué opinas tú de eso? ¿O crees que sea eh, algo exclusivo, los efectos que se logran con esta práctica del psicoanálisis? ¿Qué opinas? Pues no diría que es exclusivo el psicoanálisis. Hace poquito leía un artículo de Eric Laurent, a lo mejor hasta Luis lo conoce, que dice que precisamente esa falta, ese vacío del psicoanálisis tiene mucho en común con prácticas orientales como la budista. Incluso Lacan en varios momentos hace ese apunte de que el psicoanálisis comparte varias cosas con el budismo y con otras prácticas orientales, de que se trata precisamente de ver, vaya, no se puede ver de bordear el vacío es la expresión que usa Lacan. Eh, por ejemplo, yo podría decir que prácticas como la religión se trata precisamente de tratar de darle un sentido a ese vacío. Yo estoy muy peleado con Freud al respecto porque para Freud es nada más una negación. Yo pienso, para quien estuvo en el seminario pasado, que versaba precisamente psicología y religión, yo pienso que la religión, entendida propiamente el sujeto que tiene fe en sentido kierkegaardiano, si es que existe esa palabra, apunta precisamente a tratar de darle un sentido al, al vacío, de bordearlo. Más bien yo pienso que sobre todo la psicología que se maneja en el discurso del amo, en el discurso que propone Lacan, es decir, de tratar de dar al sujeto qué es lo que le falta, esa psicología no apunta hacia allá realmente. Ojo, es mi lectura, o sea, puede haber quien piense que ni siquiera existe realmente esa falta, porque los hay, inclusive dentro del mismo psicoanálisis. Este, pero pues desde luego yo pienso, antes de perderme en otras cosas, que hay otras prácticas, lo que yo puedo recordar, digo, no sé, no estoy tan adentrado en el mundo del budismo, pero que es precisamente de encontrarse con ese vacío. No, desde luego que no es la misma forma que se presenta en psicoanálisis, son formas distintas, pero lo que, y ahorita lo acabo de recordar, les puedo comentar es, los maestros budistas suelen dar no recuerdo cómo se llaman, pero es así como un problema lógico. Eh, yo recordaba que en algún momento cuando lo explicaban en el seminario pasado de psicología y religión, yo me inventé uno y les decía, voy caminando montado en mi caballo. Bueno, pero caminando. Entonces les decía, pues trátenme de explicar. Desde luego no soy un maestro budista, sino solamente quería explicitar que los maestros se crean problemas de ese estilo en donde la lógica occidental no tiene cabida, pero al cual al respecto no hay una respuesta propiamente dicha. La respuesta es la única que el sujeto se daría a sí mismo de ese problema. Es decir, a lo mejor si ahorita les pregunto, todos van a tener una respuesta diferente de cómo es que yo voy caminando montado en mi caballo. Y lo que hace el monje budista es regresarlos de golpes de palos, ¿no? Hasta que se acepte que hay respuesta sin respuesta. Les digo, esto en la lógica occidental no hay cabida para una respuesta sin respuesta, pero es precisamente a encontrarse con, bueno, a bordear ese vacío el budismo. Entonces, me parece que sí hay prácticas, también la fe vista desde Kierkegaard, a mí me parece, o esa es la lectura que yo le tomo, también podría apuntar a ese vacío. No sé si contesté la pregunta, Chuy. Sí, sí, muchas gracias. A lo mejor ahí también me entra otra duda, Ujú. ya para investigarla o seguirla ahí investigando
a qué nos referimos con este asunto de psicoanálisis, ¿no? Ujú. Que sí, ahorita lo mencionaba que es una práctica, pero de repente no estoy seguro si se podría decir que sea una práctica, ¿no? Ya no sé qué sea. Es la duda con la que siempre yo también me encuentro a diario, ¿no? Que de repente me encuentro cosas de Lacan diciendo nosotros los psicoanalistas y 2 páginas después dice algo así como nadie se puede llamar a sí mismo psicoanalista porque el psicoanálisis solo existe en acto, en tanto hay eh, algún acto de interpretación, es decir, escansión, interpretación o, o acto analítico. Dice, pero fuera de ahí nadie se puede llamar psicoanalista. Nadie fuera del consultorio haciendo una interpretación, es decir, fuera de acto como tal, puede decir psicoanalista. Entonces, yo comparto la sensación de Chuy. Mi día a día es si es cierto que lo que yo estoy haciendo lo puedo decir psicoanálisis o no. Recuerdo una respuesta, antes que se me olvide, eh, una respuesta que alguna vez bueno, algo le preguntaba yo al maestro Gallegas y me decía algo así como que pues, si es psicoanálisis o no depende del paciente, no del analizante, no del analista. Entonces, pues ya, desde entonces me siento más perdido. Muchas gracias, gracias. Es un gusto. No sé, quién más tenga dudas, un comentario, críticas, señalamientos sobre errores míos, o de Platón, o de Lacan, o de Freud, qué sé yo. A mí nada más me gustaría, no sé si se me escuchan. Sí, güey. Eh, bueno, me gustaría hacer un comentario sobre lo que conversabas tú con Chuy. Ajá. Eh, en una parte, bueno, es un poco de manera chusca, me recuerda un poco al Club de la Pelea, que ahorita lo estoy leyendo, Ajá. que pues una de las reglas es de que pues el Club de la Pelea solamente dura en cuanto se están llevando las peleas, o sea, fuera del club ya no hay ningún club de la pelea. Este, se me hace como bastante curioso, se me hace, o sea, como lo que tú dices sobre bueno, lo que comentas ahorita sobre el psicoanálisis, o sea, existe en tanto acto analítico, o sea, pero fuera de ahí, a lo mejor el teorizar o pues sí, o sea, todo este bagaje teórico, pues no sé qué tan cerca o lejos esté de lo que pues es el psicoanálisis, o sea, qué tanto toque aquello a lo que apunta pues el psicoanálisis, ¿no? Se podría decir que eso, ¿no? El psicoanálisis pudiera existir en tanto hay un analista y un analizante. Eh, Eso por un lado, ¿no? Se me vino a la mente con esta novela. Y pues otra, referente a la pregunta que hace Chuy, y que tú traes pues como mencionas a Eric Laurent, ¿no? Uh-huh. Eh, él habla, él habla sobre las instancias, no recuerdo si es el nombre, pero como las instancias de la letra, Uh-huh. como pues todas estas, tomando un poco la ambigüedad sobre lo que es el lenguaje, ya es que podríamos decir que la música es un lenguaje, las matemáticas hay un lenguaje, entonces creo que de alguna manera eh, se pudiera pues, crear cierto bordeamiento por otro tipo de instancias de lenguaje, no sé, o sea, por ejemplo en la música, eh, yo he encontrado que hay algunos como compositores de estos que se toman un poco en serio el papel lírico, Uh-huh.
pues como que difícilmente he visto que alguien dice así de que, ah, güey, pues ya escribí este disco o ya compuse sobre tal cosa, ya lo dije todo, ¿no? O sea, ya me retiro. Eh, Creo que de alguna manera siempre hay como que algo, pues algo que decir, ¿no? O sea, algo que queda ahí como un poco rascándole a pues a esa llaga, ¿no? A esa división. No sé, y no me refiero a apuntar como un tipo de musicoterapia, arte terapia, o sea, este tipo de cosas que, pues que caen en lo mismo, ¿no? Caen en como en esta completud. Entonces, bueno, como apuntar esa completud, no sé si me explico más o Ujú. menos. Pues creo que de alguna manera algunas prácticas fuera de alguna terapéutica, pues creo que también pudieran generar algún efecto similar, ¿no? O creo que acercarse de alguna manera. No Ujú. sé pues, cómo lo ven ustedes. Me hace recordar algo que, como sale a colación siempre el maestro Rodallegas. En algún momento platicaba con el maestro Rodallegas y me decía que en algún momento se entrevistaba con un músico precisamente y que el músico le decía algo así como que el problema del músico es la música Mm, y que es precisamente también como que la forma del sujeto propiamente dicho también en que cada uno se encuentra no de esa forma de regresar a la esfera por utilizar las formas de Platón, sino de bordear, bordear, porque si se cae al vacío, uno se encuentra con el suicidio o con la muerte. mm. Nada más haciendo esa aclaración. Pero sí, sí, es muy cierto lo que menciona Luis. Gracias. No, no sé, ¿quién más? O si ya nadie quiere comentar nada. Bueno, si ya no hay más comentarios, pues sería todo de mi parte. La siguiente vez ya entraríamos de lleno con el problema del erotismo, con ese último piso y el apuntalamiento al amante, al Erastes. Podríamos, forzando un poco las palabras, hacia lo que apunta el fin de análisis en psicoanálisis. Entonces sería nada más para quien tenga la intención de leer el discurso de Agatón y el discurso de Sócrates. Y ya pues la última sesión la dejaríamos para el problema de la transferencia, que es precisamente el problema que se plantea en Alcibiades, bueno, en la interrupción de Alcibiades, ahí en el diálogo del banquete. Entonces, pues, si no hay nada más o alguien más quiere comentar, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, compañeros. Bye.